Muy buenos días, querida audiencia de Radio María. Es un gusto poder acompañarles un sábado más en su programa Conversemos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cuenca en vivo. Mi nombre es Alexandra Ramos. Hoy sábado 29 de noviembre tengo el gusto de contar con unos invitados muy especiales. Ellos son amigos de la casa, siempre prestos a colaborarnos con sus enseñanzas. Los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Hoy me acompañan en los estudios el padre Marlon Jiménez y el hermano Bernardo Morales. Y el tema que trataremos con ellos será el comisariado de los Heraldos del Evangelio. Ellos nos van a contar la situación que hoy están viviendo dentro de la iglesia. Antes de arrancar con el tema, encomendémonos al cuidado de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. Con tus alas, protégenos. Con tu espada, defiéndenos. Amén. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Los Heraldos del Evangelio son una asociación internacional de fieles de la Iglesia Católica, fundada oficialmente en el 2001 por João Clá Díaz. El movimiento tiene sus raíces con Plinio Correa de Oliveira en Brasil. Muchos jóvenes que participaban en actividades apostólicas junto con él fueron con el tiempo el semillero de lo que luego serían los heraldos. Tras la muerte del doctor Plinio en 1995, João Clá Díaz, su discípulo muy cercano y secretario, comenzó a organizar un grupo con identidad propia, más orientado a la vida espiritual y a la evangelización. En la década de 1990, el grupo se expandió rápidamente a través de misiones, actividades juveniles, conciertos de música sacra y apostolado mariano. El 22 de febrero del 2001, el Papa Juan Pablo II concedió el reconocimiento pontificio, convirtiéndolos en la primera asociación nacida en el siglo XXI, aprobada directamente por la Santa Sede. Existe también una sociedad clerical de vida apostólica y otra femenina, con aprobación pontificia dada por el Papa Benedicto XVI. Se caracterizan por su hábito inspirado en los caballeros medievales, su fuerte devoción a la Virgen María, por sus misiones evangelizadoras y visitas con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Hacen énfasis en la liturgia, música sacra y formación de jóvenes y familias, que son la base de la sociedad. Tras su aprobación, crecieron rápidamente en América, Europa y otras regiones, estando presentes al día de hoy en más de 80 países. La espiritualidad de los heraldos del Evangelio está anclada en 3 puntos esenciales: la Eucaristía, María y el Papa. Su carisma los impulsa a luchar por la perfección, buscando la belleza en todos los aspectos de la vida cotidiana. Bueno, y le doy la bienvenida, Padre Marlon, muy buenos días. Hermano Bernardo, buenos días. Es un gusto para nosotros que nos acompañen hoy en el programa. Muchas gracias, señora Alexandra. Para nosotros es una alegría, como usted dice, nos sentimos en casa, ¿no? Aquí siempre hemos sido acogidos con cariño y creo que esta radio, ¿no?, es un poco el reflejo de lo que pasa a nivel, yo no diría solo de nuestra ciudad, sino del país, de América Latina y del mundo. Como usted ha dicho, Alexandra, la obra nuestra se ha expandido, ya estamos actualmente en 80 países, ¿no?, en el mundo, con un movimiento de evangelización muy grande a nivel de parroquias, ¿no?, dada toda la comunión plena que tenemos con los obispos, con los sacerdotes. Eso ha permitido que haya una expansión muy grande del carisma y se alcance una evangelización muy grande en las familias. Todo el apostolado que se ha alcanzado tal vez también a través de las redes sociales ha sido muy bueno, a través del método de consagración a la Santísima Virgen, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. A través de nuestra plataforma, millones de personas se han consagrado en el mundo. Estamos hablando precisamente de 5 millones de personas ya, en diferentes idiomas. Por lo tanto, Los Heraldos TV es una obra, y el recibir el sello de la Santa Iglesia Católica en las aprobaciones pontificias de las 3 entidades, como usted ha mencionado, Los Heraldos como asociación de laicos, y las 2 sociedades de vida apostólica, la clerical y la femenina, todo eso pues es una acogida que en el seno de la Iglesia ha tenido nuestra obra, y bajo esas bendiciones del Santo Padre que no son de ahora, vienen de mucho tiempo atrás. Usted mencionó a quien está en la raíz de nuestra obra, el inspirador, el doctor Plinio, ya en su juventud muy vinculado
a toda la vida eclesial. El Papa Pío XII elogió sus obras, el Papa Paulo VI también obras así que él escribió en defensa justamente de la Iglesia, de la doctrina, fueron elogiadas como eco fidelísimo de la Iglesia. Y ahí se dio ya lo que usted ha presentado, la expansión de nuestra obra, lo que hemos comentado aquí al inicio. Y en la situación actual, señora Alexandra, en la cual queremos desembocar, que ya ha resonado mucho, que para muchas personas tal vez sea un poco todavía algo que no se entiende bien, ¿no? Tal vez porque no se han informado debidamente. Cuando se habla de comisariado de los heraldos del Evangelio, eso se ha debido a una obra de reciente publicación, un mes atrás más o menos, sobre el comisariado de nuestra institución en una cronología de los hechos en 8 años, 2017 al 2025, y que la obra lleva un título que puede ser un poco fuerte: sancionados sin diálogo, sin pruebas, sin defensa. Justamente para iniciar, padre, la explicación de todo esto, yo quisiera hacer una especie de analogía, ¿no? Para que nuestros oyentes entiendan de lo que vamos a tratar en este programa. Supongamos que existe una familia en un pueblo, en una ciudad, y el padre de esta familia, alguien ha hablado mal en contra del padre de esta familia. Supongamos que ese rumor se convierte ya en un chisme y todos en el pueblo pues están hablando de lo mal que actuó este señor, cosa que no era verdad, ¿no? Por esta situación empiezan a burlarse de su hijo va a la escuela, ya no puede estudiar tranquilamente, sus compañeros se burlan, le sacan en cara lo que su padre supuestamente ha hecho, su esposa cuando va al mercado, las personas le miran, murmuran, todos ellos empiezan a sentirse mal. Pero hay que tomar en cuenta que este chisme que inició era mentira, ¿no? Y pronto se extiende a toda la comarca, a todo el pueblo, esta mentira, al punto que ellos ya no pueden salir a hacer sus actividades diarias. Empieza a entrar la duda en todos, a pesar de que ellos empiezan a defenderse. Algo así es lo que está pasando con ustedes, padre Marlon, hoy, frente a la sociedad y frente a la iglesia también, ¿no? Así es, señora Alexandra. Es bueno entender esta situación que, si bien se ha dado con nuestra institución, es bueno tener muy presente también que la Iglesia Católica, como una institución a la cual todos nos debemos, y nosotros como asociaciones al servicio de la Iglesia, nacimos del seno de la Iglesia para servir a la Iglesia. Ella tiene todo el derecho como institución de acompañar, y cuando hubiese irregularidades, inclusive de entrar en conocer más profundamente qué está aconteciendo. Es un poco lo que motivó lo que se llamó la visita apostólica. Es un primer paso que la Santa Sede, a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, a la cual nos debemos como institución religiosa y todos los religiosos del mundo, inició su proceso de visita apostólica, para seguir después con el comisariamiento o comisariado. Son formas que la Iglesia tiene. La visita apostólica se inicia a la par desde una serie de comentarios que giraron de una auténtica campaña mediática, en la cual se hacía acusaciones completamente sin fundamento a la institución e inclusive al fundador. La visita apostólica corrió muy bien, se cerró con un informe a la cual tuvimos acceso favorablemente, en el cual los visitadores mencionaban de que no encontraban, todo estaba muy sano, ¿no? Ninguna irregularidad ni canónica, ni doctrinaria, ni moral, ni administrativa, e inclusive los propios visitadores, en este caso Monseñor Sergio de Deus, ¿no?, que actualmente es obispo de Foz de Iguazú, que se visitó todas las casas del mundo a lo largo de 2 años. Él inclusive desaconsejaba un comisariamiento. Y ahí viene nuestra gran sorpresa, que pocos meses después recibimos de la Congregación para los Religiosos, a través de su prefecto, el cardenal Bradiavis, el decreto de comisariado, que es una medida ya mucho más extrema,
Es cuando se han encontrado situaciones alarmantes en la institución que está siendo visitada y por lo tanto se nombra un comisario pontificio, así se llama, que en este caso fue el cardenal Raimundo Damasceno, brasileño también, muy amigo de la institución, una personalidad en el mundo eclesiástico en América Latina. Todos debemos haber escuchado tal vez ese nombre, el cardenal Raimundo Damasceno, que nos acompañó durante este comisariado, de este periodo del 2019 hasta ahora, ¿no? El comisario pontificio adquiere la autoridad y el gobierno sobre las instituciones. Él fue acompañando ese proceso durante este periodo que debería de llegar a un fin también con un informe de él, en el cual él también, el comisario con sus asesores, mostraba cómo esas investigaciones que se habían hecho de él como comisario no encontraban ninguna irregularidad de igual manera. Y él iba a cesar el comisariamiento. Solo que ahí viene la situación en la que nos encontramos ahora. La congregación no le da respuesta, o más bien la respuesta dirigida a una personalidad como un cardenal, e inclusive es algo hasta irrespetuoso, en que él no fue recibido, ¿no? Le fue devuelto a través de una carta en la cual la propia congregación decía que no, que el informe presentado por él no correspondía bien a lo que la congregación deseaba observar, y que por ahora deje esa situación así. Esa situación así, ya casi hemos pasado casi 2 años, y ha producido en los heraldos del Evangelio una situación que es como una asfixia de la institución. Figurémonos que es como un barco que ha sido colocado en el astillero, de pronto para mantenimiento y tal, solo que no se lo saca más del astillero. Y en el astillero el deseo de poder hacer una reparación del barco nunca se ejecuta, no se hace, y el barco parado empieza ya a sufrir las consecuencias. Es un caso de la situación actual. Claro, y interesante, padre, perdón, disculpe interrumpirlo, pero es curioso saber que, digamos así, tuve la oportunidad también de estar con el comisario. Desde que inició la visita apostólica, yo estaba iniciando mis estudios, estaba en mi primer año de filosofía, 7 años en total. Y claro, inició la visita apostólica, nos comentaron, estuvimos con los visitadores, todo lo que el padre Manuel ya comentó. Después tuvimos oportunidad también de estar en una reunión, todos los seminaristas, los que están estudiando filosofía y teología, oportunidad de estar con el comisario. Eso no se dio solo con nosotros, se dio también en otras oportunidades conversando con ellos. Se le preguntaba al comisario, ¿y cuáles son las acusaciones para que tengamos un comisariamiento? Ahí el comisario siempre decía, no sé, no me han informado muy bien todavía, al propio comisario, no me han informado muy bien, y también diciendo son acusaciones bien genéricas, incluso cuando él lee el decreto del dicasterio, de la autoridad de todos los institutos de vida consagrada, él leía el decreto diciendo que íbamos a ser comisariados por algunas causas graves, pero no decía cuáles. O sea, ¿cómo se acusa a alguien? Hasta ahora. Hasta ahora preguntamos y no nos han dicho. ¿Pero qué tenemos que cambiar? No sabemos. No sabemos y el comisario diciendo, confirmándonos eso, no sabemos qué tienen que cambiar. Yo estaba incluso en esa reunión que les comentaba ahorita del comisario, era toda para ver la parte académica de los Caballeros de la Virgen, toda nuestra formación. Él inició la formación, la reunión diciendo, bueno, realmente me parece que esta reunión también es, digamos así, solo una forma de hacerlo, porque la formación académica de ustedes es muy buena. Nosotros ni necesitamos tocar. Tienen aprobaciones también de los dicasterios relativos a la educación, a todas las facultades que tenemos. Estamos afiliados a otras universidades en Roma, en Colombia, en fin. Él dijo así, su formación académica es buena, ni necesito tocar en ella. ¿Y qué quiere cambiar? Entonces, ¿por qué está haciendo este comisariamiento? No sabemos. El propio comisario. Quiero darle la bienvenida a Mari Ceballos, nuestra directora del programa, que hoy me acompaña en esta transmisión. Un cordial saludo a nuestra audiencia. Buenos días.
Padre, hermanos que siempre nos acompañan. Gracias por esa bondad que tienen de acompañar no solo a nosotros, sino a tantas almas en el mundo y tanto bien que nos hacen. Por eso, pues, esta necesidad de poder hablar de algo tan particular que pasa y pasa en todos lados, ¿no? Pero muy grave es que pase en una institución como esta. Es sumamente grave porque vivimos en un mundo en el que podemos ser distraídos, difamados o de cualquier forma arremetidos, pues no, se suele arremeter en el mundo contra nuestra dignidad, contra nuestra persona, contra lo que hacemos. Pero para mí este caso es bastante delicado y por eso la necesidad y el agradecimiento porque estén aquí también y porque ustedes al levantar su voz también nos despierten a nosotros como feligreses, como laicos, como ciudadanos, para que podamos levantar la voz de una forma, lo han hecho de ustedes de una forma muy correcta, protocolaria, han seguido todo lo que la Iglesia pide hacer en estos casos, pero aquí hay un grave fallo dentro de la institucionalidad de nuestra Iglesia. Sabemos que todos como personas también podemos fallar en muchas cosas, por eso la necesidad de esta aclaración, Padre, porque a veces de algo se toma difamatorio, atentatorio contra todo el bien que hacen y contra lo que se les impide. No es esto una simple difamación personal, sino lo que se nos impide como Iglesia avanzar, dándonos buenos sacerdotes, provocando que se detengan cosas tan particulares y tan valiosas, Padre. Por eso la explicación necesaria para el tema. Muchas gracias. Exactamente. Y es bien que usted lo recuerde así porque ¿qué fue? Vamos a llegar a un punto muy importante. Hablamos hace un momento de cómo esta obra viene adquiriendo, digamos así, las bendiciones de la Iglesia, las aprobaciones pontificias. Dios ha permitido a la Virgen Santísima encuentros con el actual Papa, León XIV, más de una vez, ¿no? Audiencias, la identidad devocional a la Santísima Virgen con la Madre del Buen Consejo. Él mismo, en más de una ocasión, coronó a la Santísima Virgen siendo obispo de Chiclayo, cuando nuestros hermanos misioneros en Perú lo visitaron, recibió a la Santísima Virgen y la coronó en la catedral, ¿no? Y recientemente tuvimos una audiencia que creo que vamos a tener que detallar un poquito más adelante, porque ha sido a raíz de esa audiencia con el Santo Padre que nosotros quisimos que esta obra, el Comisariado de los Sagrados del Evangelio, esta cronología de los hechos que salió a la luz hace un mes atrás, ¿no?, sea pública. ¿Debido a qué? A que esta obra fue escrita con el deseo de que quede como una cronología interna, o sea, una historia escrita por si algún momento inclusive nos sea necesario, nos pregunten y tengamos que dar razón de nuestra situación, ¿no? Pero dada esta secuencia de irregularidades que se ha venido cometiendo, nosotros decidimos que la voz sea oída, ¿sí? Por amor a la Iglesia. Nosotros hemos guardado un respeto, como debe ser, muy grande, un respeto profundo a la jerarquía, a todas sus instituciones, a las cuales las veneramos, ¿no? Pero era necesario que esto se llegue a conocer, ¿no? Porque esto va sembrando hasta una mancha sobre la institución, una sombra. Por supuesto. ¿No? Pero fue gracias a ese encuentro con el Santo Padre que se dio, ¿no?, que nosotros dimos este paso. Tiene que ser conocida, es una voz que tiene que ser oída. Entonces alguien podría preguntarse, bueno, pero esto de aquí no es como que podría decirse, como una actitud media como que de rebeldía, de desobediencia, no. Lo que estamos haciendo... y eso no, jamás. Absolutamente. Que a la gente le quede muy claro eso, Padre, que no es un tema de Al contrario, es amor a la Iglesia, Así es. ¿no? Porque no es la Iglesia como institución, nosotros hacemos como ella santa, venerable. Tanto así que yo puedo decir así con toda propiedad que aquí en concreto, en donde soy el superior de la comunidad, la acogida de la gente, de los fieles, ¿no?, durante este periodo duro que hemos vivido recientemente, cómo ha habido llamadas, personas que escriben, que llaman, para manifestar apoyo. Es sorprendente realmente, ¿no? Sin contar lo que aparece en
medios de difusión digital, que es sorprendente la acogida de la gente. Pero no solo eso, una cosa que nos ha dado de alegría ha sido cómo aquí, tanto el señor arzobispo, Monseñor Marcos, cuanto su obispo auxiliar, Monseñor Fernando, más especialmente Monseñor Marcos, han acompañado muy de cerca este proceso. Y siempre ha sido con palabras de acogida, de apoyo, de conforto. En alguna ocasión recuerdo que inclusive él llegó a decir confianza, ¿no? Si esta obra es de Dios, de aquí serán fortalecidos de esta situación, ¿no? Pero también el clero, los sacerdotes, ¿no? Han manifestado todo, lo que realmente es una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo a la iglesia, ¿no? Entonces no puede parecer esto como una rebeldía de nuestra, todo lo contrario. La verdad os hará libres, dice San Pablo, ¿no? Sí, porque es tiempo que muchos temas, muchas cosas salgan a la luz y podamos hablar cada vez con más libertad dentro de lo que el Señor mismo nos pide. La verdad nos hará libres y a veces por temores, por tradición, por costumbre, por lo que sea, solemos callar, Padre, y eso hace más daño el silencio que decir la verdad. Esto lo estamos tomando el libro tan valioso como un documento informativo, porque tiene mucha evidencia de todo lo que se dice, es que hay que evidenciar, y de lo que se acusa también, pero no se ha encontrado evidencia, porque eso es lo que nos manda también buscar evidencia. ¿Qué evidencia hay de estas acusaciones, Padre? ¿Qué hay? Creo que es interesante nosotros saber un poquito qué motivó en un inicio esta intervención sobre los heraldos, ¿no? ¿Quién es? Todo inició con, doloroso decirlo, con un obispo que tenía una antipatía ya desde sus primeros actos de gobierno pastoral a nuestra institución. Él llegó a exclamar una frase que tal vez a los oídos de una persona correcta y católica puede chocar, ¿no? Llegó a decírselo a una persona y todo eso está documentado en el libro del cual estamos hablando. Hechos, por lo tanto, documentados, levantadas actas, notarizadas, todo está documentado en esta obra, ¿no? Él llegó a exclamar, ¿no?, que él detestaba a los heraldos. ¿Cuál era el motivo? Yo odio la pureza de ellos, ¿no? Entonces, ya había una motivación que fue siendo alimentada. Él después llegó a estar en la cabeza de la congregación de la que hablamos hace un momento, de los institutos de vida consagrada, en fin, a la cual nosotros nos debemos como institución religiosa. Y en un encuentro que él tuvo con un joven, con un amigo nuestro, que estaba haciendo un posgrado en Europa, al hablar de los heraldos, nuevamente, él tuvo una actitud de mucha violencia, de mucha reacción, y llegó a decir, siendo ya prefecto de la congregación, estando a la cabeza de la congregación, muy grave, yo algún momento daré un puntapié en el pecho de ellos. Bueno, ahí hablamos nosotros de una predisposición negativa que se llama, Padre, y no es posible que, lamentablemente, porque sí hay que lamentar, que dentro de la institucionalidad se mantengan personas que ya con esa animadversión interrumpan una labor tan valiosa. Eso es lo preocupante, Padre. Por eso creo que deberíamos tener un clamor ciudadano, un clamor en el mundo, de despertar y de tratar de liberarnos de esta forma de... Aquí sí se conculcan cuántos delitos, pues no delitos, perdón, conculca derechos como de discriminación, completamente de la difamación, de la buena honra que la Iglesia también protege, ¿no es cierto? Y de alguna manera, señorita María, es por amor a la Iglesia, digamos así, ella es santa e inmaculada, pero lamentablemente esas actitudes en que la Santa Sede le confía a un cardenal la cabeza y la autoridad de un ente tan importante y tan respetable como es la congregación, y de pronto él despierta odios personales y toma la autoridad, ¿no?, para oprimir a una institución. Un abuso de poder, Padre. Abuso de poder, abuso de conciencia. Un abuso espiritual. Son varios temas que se conculcan, un abuso psicológico también, ¿no? Yo creo que es importante también aquí a nuestros oyentes decirles, ¿no?, que a lo largo de la historia la Iglesia ha atravesado discrepancias, ha atravesado esas tensiones. No es algo nuevo, ¿no? Ha habido contrariedades. Pues los debates teológicos, estas crisis morales o estas dificultades pastorales han estado presentes en todas las épocas de nuestra historia católica. La comunidad cristiana nunca ha estado libre de estas debilidades humanas.
Esto no nos debería sorprender porque la Iglesia está formada por hombres y mujeres reales con limitaciones, errores y pecados. Sin embargo, estas sombras no anulan esta identidad más profunda. La Iglesia es santa, no por los méritos de quienes la componen, sino por Cristo, que es su fundamento, su cabeza y su alma. Así es, como ha existido siempre, pues creo que es tiempo de cada vez ir haciendo frente también a esto humanamente, ¿no? Así como se presenta, hay que hacer frente y avanzar en lo que no sea posible. Por eso consultamos este impacto, ¿qué es lo que ha afectado esta situación? ¿Cómo les ha afectado esta situación en general a la comunidad católica y a ustedes en el mundo? Porque son ¿cuántos? Son miles que están con este impedimento. Es muy interesante esa pregunta porque, primeramente, claro, nuestra obra, la obra de los Heraldos del Evangelio, busca sobre todo, como dice la ley de la Iglesia, ¿no? La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Pero con este comisariamiento, como ya les dije, sin motivos, no nos dicen que tenemos que cambiar. Esta principal ley de la Iglesia y que rige también nuestra vida ha sido impedida. La salvación de las almas, por causa de todo este proceso de 8 años, ha sido un obstáculo, un bloqueo para que podamos cumplir esa ley, esa obligación de caridad. ¿Cómo? Es sobre todo, por ejemplo, más de 27 diáconos no pueden ser ordenados padres. Faltan sacerdotes. ¿Por qué no nos dejan ordenar? Somos comisariados legalmente, digamos así, por las leyes de la Iglesia. Nosotros no deberíamos ser impedidos de hacer ordenaciones sacerdotales. Eso es un derecho, digamos así, no es derecho ser sacerdote, evidentemente es una misericordia, un llamado, pero en las leyes de la Iglesia, si no hay nada que impida que ellos sean ordenados padres, los diáconos no deberían ser impedidos. Es decir, a pesar de que están pasando por un comisariado, se pudieran ordenar sacerdotes. Sí, claro, ellos claman, piden la ordenación y ya casi una década algunos no son ordenados de padres. O sea, están faltando más de 30 padres, todos esos padres, las almas que podrían recurrir a ellos, las almas que a la hora de morir podrían recibir una unción, no reciben nada. ¿Por qué? Porque no podemos ordenar por arbitrariedades. ¿Cuáles son las acusaciones? No, hay graves problemas en el gobierno, no sé cuánto, pero no nos dicen algo específico. ¿Qué tenemos que cambiar? No nos dicen. Después, para hablar de los diáconos, pero ¿cuántos seminaristas? Yo soy uno de ellos. ¿Usted es uno? Soy uno de ellos, sí. O sea, ya me gradué hace 2 años. Llevo 2 años en misión aquí. Ya 1 año aquí en Cuenca y otro año pasé en Brasil. Que debería ser sacerdote ya, hermano. O sea, probablemente. Sí, la vocación o sea, llamaba eso. Soy de las 7 turmas, de las 7 promociones de seminaristas que acabaron sus estudios, se formaron y hasta ahora no pueden ser ordenados diáconos. Son más de una centena. Así es, para una comprensión mejor con el público, nosotros vamos a hacer un pequeño símil de lo que sería como un proceso judicial, pensemos, ¿no es cierto? Cuando hay un delito, la gente que va presenta una denuncia, el fiscal empieza una indagación, averigua, ve si hay indicios, pasa una instrucción fiscal, pasa al juez ya, ¿no? Y si el juez confirman algo más, el tribunal va a sentenciar luego. ¿Sí? De lo contrario, si el fiscal en primera instancia, en primer momento pues, de la indagación, no encuentra indicios de responsabilidad, le da el sobreseimiento que se llama. Es un proceso, un debido proceso que se llama jurídicamente, ¿no? Entendemos que en derecho canónico existe ese debido proceso, que en este caso, para nuestra audiencia, para que se entienda mejor, se viene dilatando. Y si bien jurídicamente se ha dicho que no hay responsabilidad de ninguna clase, porque no lo hay, debió cerrarse el caso formalmente para que se entienda, ¿no? Pero no, por esta animadversión, al parecer, se presume pues que por esta animadversión simplemente sigue detenido y en suspenso la actividad de toda una entidad, de toda una comunidad, para que podamos entender como fieles esto, y por eso simplemente levantan la voz
para que se concluya con un proceso que es un acto que tiene que darse, cerrarse, para bien o para mal, como se dice, pero en el Señor siempre será para bien. Las acusaciones que se levantaron contra los heraldos dio como consecuencia juicios civiles y canónicos, ¿sí? Y nosotros mismos quisimos confrontar, digamos así, esas acusaciones en el campo de los tribunales. Nosotros quisimos, entonces, somos acusados, vamos a llevar, y nosotros mismos fuimos dando como que cabida a que eso llegue a desenvolverse, pero en un campo serio. No es en un campo del epíteto, no es en un campo del disque, es en un campo legal. Fueron dando facilidades, como se dice jurídicamente, fueron dando facilidades para que simplemente se esclarezcan las cosas, lo que se pedía. Es. Y están esclarecidas, Padre, que al público le quede en la mente que los temas por los que se les ha inculpado, hablemos, ustedes saben, vamos a hacer el símil jurídico, por los que se les inculpa, realmente no hay. No existe ninguna acusación. De los 30 casos, más de 30 casos que dio como juicio, todos fueron, ¿no? Terminaron a favor de los heraldos o simplemente cesaron. Terminaron porque no había pruebas, no había cómo continuar, ¿no? Tanto civilmente como canónicamente también. Hay casos sorprendentes. Por ejemplo, fíjese, voy a contar un hecho porque creo que con hechos se entiende un poco más, ¿no? Hubo una acusación a nuestro fundador, gravísimo. Muy grave la acusación a un fundador. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el fundador es la raíz de una obra, ¿no? Ajá. Entonces, manchar la figura del fundador puede traer consecuencias graves. Y este caso salió de Colombia, vamos a decir el país inclusive. Sí, pues, porque es un tema muy informativo. Bien. Entró, nosotros lo llevamos a la fiscalía, ¿no? Entonces, a esclarecer esta situación de una joven que había pasado 6 años con la rama femenina nuestra, formándose, estudiando y tal, ¿no? Curiosamente, durante esos 6 años, ¿no? Cuando empezó esta situación, este proceso, nosotros empezamos a recibir copias de correos electrónicos de propios familiares de ella, de amigos de ella, de personas muy cercanas, que ella durante esos 6 años solamente tenía palabras de elogio, ¿no? Monseñor John Cla, el fundador de los Heraldos, es un santo, es una persona que me ha hecho un bien tan grande. La vida que yo estoy llevando, estaba en el Brasil estudiando, dice, esto ha marcado mi vida, ha transformado mi vida. Sorprendentemente, llega un momento en que ella hace una declaración, ¿no? En que está siendo manipulada, ¿no? Y una acusación contra el fundador, baja, pero realmente ridícula, que alguna vez el fundador le había dado un beso. Ya, eso fue llevado a juicio, fue llevado para mostrar realmente las pruebas. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó realmente, no? Digamos así, ¿se puede imputar como un delito una situación así? Podría ser, entonces vamos a las pruebas. La situación fue tal que el fiscal dijo, no, aquí no, esto no tiene cómo continuar adelante. No hay un asidero para la propia avanzar. Joven después se retractó, ¿no? Diciendo de que ella había actuado, en fin, sin pensar mucho, no sé qué. Ella misma se retractó de toda una calumnia que estaba siendo levantada, ¿no? Sorprendentemente, este hecho tan impresionante fue usado recientemente por la actual prefecta de la congregación, ¿no? La hermana Simona Brambila, que en la época llegó a ser, estuvo un tiempo de secretaria del cardenal Brad Diavis. Cuando él sale de la congregación, a ella la ponen a la cabeza de la congregación. Solo que nosotros hemos visto con dolor que aquella cizaña sembrada por el antiguo prefecto continúa en la congregación. Por eso es tan importante, siempre decimos, nuestra lengua, ¿no? Como decía Sor Faustina también en su diario, cómo esta lengua nos condena. Qué fácil, Padre, es difamar y qué difícil limpiar la reputación y el honor de las personas. Muy difícil. Pues por eso hay que cuidar mucho que es esta lengua que no controla nuestro Así ser, es. Padre. Ahora vamos a una canción, me parece, Alex. Sí, ¿no? pero antes quisiera dar lectura a unos mensajes que nos han llegado de nuestros oyentes.
Tenemos un mensaje de la familia Sinchi Cañar. Agradecemos a Dios por el carisma fecundo de los heraldos del Evangelio, que con su amor mariano han sido una guía para nuestro hogar en este caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Confirmando lo que dice San Luis María Griñón, María es el camino más corto hacia Jesucristo. Nuestro apoyo total a esta obra de Dios. También tenemos otro mensaje que nos dice: bendiciones, me da mucha pena lo que está pasando con esta congregación. Lo sigo en las redes sociales, sabemos la falta de sacerdotes porque no hay vocaciones, y cuando hay sacerdotes comprometidos los perseguimos. Dios mueve el corazón a los enemigos de la iglesia. Mis oraciones. Tenemos también un mensaje: buenos días hermanos, mis oraciones y apoyo total a los heraldos del Evangelio. Su trabajo y labor son maravillosos al servicio de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia. Carlos Bilbao. Y bueno, Padre, también entre las cosas que hemos estado leyendo y escuchando sobre este tema del comisariado está esa otra consecuencia que están sufriendo con el proyecto educativo que ustedes tenían al frente, ¿no? Sí, eso fue como dice en el propio libro, ¿no? Una injusticia paradigmática. Teníamos todo un proyecto educativo en el cual acogíamos a diversos, digamos así, jóvenes de varias partes del mundo, incluso a jóvenes vulnerables, personas vulnerables con medios suficientes, algunos becados incluso. Y en la fecha del día 22 de junio de 2021 recibimos el decreto firmado por el cardenal Don João Bras de Avis, diciendo que todos los jóvenes admitidos, digamos así, que estaban participando en nuestro proyecto educativo, por razones de acusaciones, evidentemente, deberían hasta el final del año lectivo, deberían retornar todos para su familia. Y por ese motivo, nuestros colegios todos deberían, encerrarse. No podrían trabajar más con ellos. Cuando recibimos el decreto, gran perplejidad al ver que, digamos así, esa labor que estamos haciendo en la juventud de poder formarlos, no solo, o sea, digamos así, no solo con vistas a vida religiosa, también profesional, porque de los muchos que participan de nuestras actividades, hay muy pocos jóvenes que realmente entran en nuestra institución y continúan la vida religiosa. Uno más o menos de cada, 1% de todos más o menos participan. Le digo porque también estuve en el proyecto educativo y muchos de mis compañeros no siguieron la vida religiosa como yo. Éramos casi 40 y somos poquísimos hoy en día de los que continuaron. Pero en fin, ese proyecto educativo en 2021 fue encerrado. Pero perplejidad, si había alguna acusación en relación a los menores, ¿por qué el decreto nos mandaba solo al final del año lectivo? Es decir, quedaban como unos 6 meses. 6 meses. 6 meses hasta que pudiésemos encerrar el año lectivo. Pero discúlpeme, o sea, si hay problemas graves, ¿cómo es que va a dar oportunidad a que continúen durante 6 meses esos problemas? Y algo más, hermano Bernardo, algo más, haciendo nuevamente el símil con nuestra vida común laica. Cuando se dan problemas institucionales, digamos en una institución, ¿qué es lo que se hace? Se extrae, se averigua, se investiga y continúa. Si hay algo malo, ¿qué se hace? Se extrae, se limita, se suspende a quien lo esté provocando algo, digamos, ¿no? Pero acá no. Y cuando ocurre esto, tiene que ser en el acto. No esperar 6 meses para que cierren y se acomoden. No. Nuevamente, una prueba de una predisposición negativa para que continúe este legado de los heraldos del Evangelio. Es muy grave que el hermano va a explicar. Porque, ¿qué aconteció? Porque supuestamente eran acusaciones de los padres de familia. ¿Qué pasó con los 2.666 padres de familia? Que algunos tenían más de un hijo en la institución, ¿no? Porque, ¿qué aconteció? ¿No? Si había acusaciones de ellos, ¿qué es lo que los padres de familia hicieron en relación a la congregación? Sí, los padres de familia se reunieron, todos los 2.600, más de 2.600 padres de familia se reunieron, hicieron un acta con firmas, con sus firmas, documentos, y se los mandaron a la congregación diciendo, si nosotros estamos pidiendo que cierren el colegio, ¿cómo es posible que usen nuestro nombre cuando nosotros estamos pidiendo aquí con estas 2.600 firmas que no se cierre? Así es, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama?
Buenos días, mi nombre es Leonor Bravo, de aquí de Cuenca. Mi apoyo para la congregación de los Heraldos del Evangelio, porque mi familia y yo nos alimentamos de la espiritualidad que ellos nos transmiten. Son unas personas tan serias, tan respetuosas, que yo las admiro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que les conocemos? Orar por ellos, porque el demonio sabemos muy bien que quiere destruir la iglesia. Adelante, padres, adelante nuestra congregación de los Heraldos. No van a poder, porque María Santísima, ella está a la cabeza para derrotar al demonio. Nos enseñan a amar tanto a María Santísima, padres, que no va a poder el demonio. Y cuenten con nuestro apoyo. Buenos días, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su mensaje. Tenemos otro mensaje. Salve María, Padre Marlon. Escuché su participación en Radio María. Este proceso que está pasando su comunidad es una prueba grande. La gracia de Dios los protege y María Santísima los cuida, porque cuidan la pureza, que el demonio detesta, para la santidad y la salvación de las almas. Que la Santísima Trinidad bendiga siempre su obra de evangelización, unidos en oración. Que la paz del Señor esté con usted. Muchas gracias. Yo creo que es evidente, ¿no? Lo que a través de estos mensajes y a través del apostolado que ustedes realizan se puede ver. Siempre se dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y también en la Biblia nos dice nuestro Señor, un fruto bueno no va a dar frutos malos, ni un fruto malo va a dar frutos buenos. Entonces aquí está a la vista de todos, creo yo, todos los frutos que ustedes como apóstoles de Cristo están llevando a la sociedad, a la iglesia, a las familias y a los jóvenes que tienen la dicha de formarse con ustedes. La mejor comprensión, en este libro está disponible con el título El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Y por ello preguntamos, Padre, ¿qué motivó que la obra sea pública? Exactamente, María. Lo citamos muy brevemente hace un momento, Uh-huh. ¿no? Siendo que era una cronología para hacer un archivo nuestro. ¿Por qué motivo? En los últimos días del mes de octubre nos encontramos con una agradable noticia. El obispo de Bragança Paulista, en la ciudad es parte del estado de Sao Paulo, en Brasil, es en donde se encuentra la gran mayoría de congregados nuestros, inclusive las dos casas generalicias, sacerdotal y femenina, la basílica nuestra, el seminario, todo se encuentra en ese lugar. Por lo tanto, la gran mayoría de miembros están bajo el amparo pastoral del obispo de Bragança Paulista, ¿no? Don Sergio Aparecido. Él siempre nos acompañó con mucho cariño de cerca, ¿no? Con mucho acogida, como sucede con la mayoría de lugares en el mundo donde nos encontramos, por la comunidad eclesial que tenemos, ¿no? Por el servicio que prestamos a la iglesia, como sacerdotes, como hermanos y tal. Y él siempre nos manifestó una perplejidad. Yo soy el obispo de ustedes. Ustedes tienen en mi casa, sus casas aquí, su mayoría de presencia. Hasta ahora la congregación no me consultó. ¿Quién debería ser el primero a ser consultado del procedimiento de una obra? Claro, ¿qué ¿no? está pasando? En este caso, si se encuentra la mayoría de sus miembros ahí con tanta movimiento, bueno, está pasando algo. Aquí está el seminario, aquí está el seminario de ellos, aquí está el proyecto educativo de ellos. Él es el que debe ser consultado. Claro. Nada. Tanto así que don Sergio, él mismo pidió una audiencia con el Papa León XIV. Se cumplían 100 años de la creación de la diócesis. El Papa había estado más de una vez ya en Bragança Paulista, porque siendo superior de los agustinos, él había visitado una casa de agustinos ahí, por lo tanto él tenía familiaridad con la diócesis. Lo recibió. Solo que don Sergio, él también quería dar su testimonio. Don Sergio llevó en sus manos 99 cartas, 75 de eclesiásticos, cardenales, arzobispos, obispos del mundo entero, entre las cuales vale mencionar que había de aquí también, ¿no? Pareceres fueron llevadas por mano de don Sergio y entregadas al Santo Padre, cartas en las cuales los obispos del mundo y cardenales decían: esta obra es una obra de Dios. Solamente vemos frutos y crecimiento, el bien de las almas, vemos valentía, vemos vigor apostólico, ¿no? Vemos mucha ortodoxia, o sea, es decir, muy transparentes en su doctrina, en su moral, en su vida. Son ejemplares, por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto pedimos, oh Santo Padre, de rodillas,
que cese este comisariado para el bien de la iglesia. Que termine, claro. Y don Sergio, él mismo, de viva voz, expuso delante del Santo Padre quiénes eran los heraldos, qué testimonio él tenía para dar y lo perplejo que él, como obispo, se encontraba delante de la congregación, que nunca haya permitido que él dé su parecer a la congregación, nunca haya sido consultado tampoco. Ahí vemos, pues jurídicamente se viola lo que se llama el famoso derecho a la defensa, el derecho a la dignidad y todo eso, ¿no? Porque todo lo que era, eso inclusive en la época en que era secretario de la congregación, Monseñor Carballo, ¿sí? Él, hay un testimonio, está aquí en el libro, en que él tenía algunos pareceres, en su mayoría eran abundantes, llegados a la congregación del mundo entero, lo que está pasando aquí ahora en la radio, gente que escribe, gente que llama, no dando su apoyo a la institución. Fue lo que pasó. Solo que oh sorpresa, lo que dice Monseñor Carballo es, esto de aquí son todos a favor, eso no nos sirven a nosotros. Es decir, no, es sorprendente. Es decir, siempre vamos a hablar para que se juzgue, pues debe haber esa imparcialidad que se llama, esa no predisposición, y aquí se violan muchos derechos que como personas y como congregación tienen, padre. Creo que es muy evidente el tema, ¿no? Por eso yo creo que es importante saber también, que siempre hablamos también a nuestra audiencia de las profecías marianas, que se ha dicho, y aquí San Luis Griñón de Montfort dice, pues, ¿no? ¿Cuántos eran perseguidos los marianos? ¿Cuántos eran? ¿Por qué? Porque procuran simplemente guardar la sana doctrina, la palabra de Dios, no hacerse el progresismo que hoy lamentablemente también ha invadido nuestra iglesia, es una realidad, ¿no? Y eso es lo que para mí está ocurriendo también, ¿no? Con este criterio que tenemos acá. Analizamos esto Padre, por eso es importante hablar de esto, de la teología de la liberación, de todo lo que este progresismo nos ha hecho que pensemos y quiere que nos acojamos, y cuando no nos acogemos, pues ahí somos perseguidos de alguna manera. Sí, porque ese encuentro con el Papa, él mismo manifestó la sorpresa de que la congregación en 8 años no nos haya recibido, ¿no? Inclusive encuentros fortuitos. Recientemente hubo un encuentro de carismas más vinculados a Fátima en la ciudad en Portugal, y estuvimos nosotros presentes. Estuvo la hermana Simona Brambila, la actual prefecta. Cuando fue el momento en que nosotros tuvimos que exponer en ese auditorio, ella se retiró, no estuvo presente. Y 2 hermanos nuestros, en esas callecitas estrechas de Fátima, tuvieron un encuentro con ella. Así, un encuentro frontal, digamos así, de frente, vereda a vereda, ¿sí? Cuando ella percibió que se encontraría con nosotros, simplemente desvió, cambió de vereda y fue por otro lado. O sea, hemos llegado, antiguamente había en la antigua codificación del derecho una excomunión que se llamaba vitando. Eso fue eliminado en la actual codificación. Excomunión vitando, ¿qué era? Había que evitar a toda costa. Porque nosotros estamos sorprendidos de que ha sido creado como que un nuevo delito. Una vez que no hay pruebas, ¿cuál es el delito? Ser heraldo. Ser heraldo, padre, y también se ve esto se confluye aquí estas frases, y que también está dentro de la palabra, pues, ¿no? De ver todo lo bueno como malo y todo lo malo como bueno hoy, padre. Y esto es lo que nos lleva a nosotros como audiencia a decir, no, a abrir los ojos también, a tener esa verdad y siempre tener presente lo que dice en la primera página de este libro, padre, que también lo he tenido presente en la vida diaria, y creo que muchos deberíamos tener presente esta palabra que el Señor dice en el momento de toda su pasión y en su calvario, cuando le pegan, ¿no? Cuando le pegan sin más ni más, padre, dice, según Juan 18:23, si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Padre, esto creo que es importante que sepa la comunidad, que quede este mensaje, que lo de ustedes es simplemente, y no diré de ustedes porque a nosotros nos afecta esto, a toda la comunidad, que
como comunidad debemos estar solidarios ante esta situación. También digo siempre pedir a nuestras autoridades de alguna manera que se levante la voz, y necesitamos nosotros que continúen, que se dé paso a estas suspensiones que tienen que se termine. Creo que sería una forma también como comunidad, pero la oración importantísima, Padre, para toda la audiencia, para que concluya este proceso. Así es, Santa María, porque lo que nosotros hacemos es por amor a la Iglesia, la institución a la cual nos debemos, a la cual amamos, a la cual nos entregamos un día, pero que infelizmente, usted cita muy brevemente, ciertas corrientes de cuño no muy espiritual que han entrado dentro de la Iglesia, la mal llamada teología de liberación, que de teología tiene muy poco y de liberadora casi nada, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de sacar de la miseria a alguien, es una interpretación de la acción de la Iglesia meramente social. Nosotros sabemos que la Iglesia es el baluarte de las obras sociales, pero siempre nacía del amor al prójimo, ¿no? Saca al hombre, saca la miseria del hombre para que como consecuencia él salga de la miseria, ¿no? Entonces esta corriente que ha penetrado mucho en América Latina, de pronto está viendo en los heraldos, ¿no? Por su espiritualidad, por su amor a la Virgen Santísima, al Papa, a la Eucaristía, que son los pilares de nuestra espiritualidad y debe ser de todo católico, ¿no? Las 3 rosas que decían los bienaventurados, ¿no? Y por la fidelidad, Padre, a la sana doctrina también. Sí. Así es. ¿No? ¿Cuál es nuestra doctrina? Catecismo de la Santa Iglesia Católica y el Magisterio Sagrado de la Iglesia. Y no acomodarse, Padre, para no incomodar, que eso es lo bueno, y eso es lo que quizá los fieles vemos, porque hoy nuestra Iglesia, lamentablemente, con todas las honrosas excepciones que las hay, se va acomodando al mundo para no incomodar. Ahora se prefiere guardar silencio y no clamar para no molestar. Sí, exactamente. Ustedes ven que esa corriente, por lo tanto, ha traído mucho daño. Dicho por los propios teólogos de la liberación. Yo voy a contar un testimonio, creo que vamos casi que llegando al final, ¿no? Pero creo que un testimonio local, ¿sí? Cuando nosotros estamos instalándolos en Cuenca, nosotros sabemos que aquí, en la ciudad también, hay que decirlo con mucha objetividad, esa corriente penetró mucho, ¿sí? Por episcopados anteriores, de tiempos atrás, ¿no? Por lo tanto, hubo una corriente muy marcada por esa teología, que hoy en día prácticamente ha caído, porque de tal manera es una frustración, algo que los fieles no siguen eso. Más bien es lo contrario, los fieles ven un resurgimiento de la fe, de la espiritualidad, del amor a la Iglesia, la sana doctrina, como dice la señora Alexandra. Y infelizmente, claro, nosotros cuando llegamos aquí nos vimos un poco en esa situación. Entonces, por la gestión de algunos médicos, amigos, nos ayudaron para tener un centro de salud y consiguieron el material y todo. Entonces nos expusieron, padres, ¿quieren ustedes tomar este material? Le digo, sí, vamos, ¿no? Porque de alguna manera se puede interpretar mal nuestra acción espiritual, porque nosotros tenemos profunda obra social, como lo tiene Radio María también, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Es una obra de un alcance social profundo. Busca el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Y nosotros podemos atestiguarlo. Las donaciones que nosotros recibimos, que no son de grandes donadores, es el común de la gente. Es destinada toda a evangelizar y a obras sociales de gran envergadura en el mundo. África, jóvenes que están en una exposición terrible, ¿no? Ellos son beneficiados, que tristemente en los últimos años hemos tenido que disminuir muchísimo, porque hemos tenido que destinar para esta acción de comisariado motivada por el capricho de un purpurado. Y aparte, ¿cuánto económicamente resulta eso? Porque les ha tocado asumir todos los gastos y costos porque simplemente alguien quiere y no quiere detener, porque ya la evidencia es como para que se detenga y no se detiene. Así es. Entonces, en esa ocasión, en el inicio del año 2000, fuimos delante de quien era vicario general de la época aquí en Cuenca, el padre Guillermo Andrade, muy conocido por nosotros, vicario general como de 3 obispos aquí en la ciudad. Y les pusimos, padre Guillermo, mire, está esto, que, en fin, creo que tenemos que hacer una obra social así más visible. Padre Guillermo Andrade fue tajante y nos dijo, padre, aquí infelizmente nuestro clero se ha dedicado muchas obras sociales y ha olvidado lo más importante, la vida espiritual. Yo como vicario le digo, no
no gasten su tiempo en eso. Ustedes dedíquense a fortalecer en la fe, en esperanza y en la caridad, que es lo que le falta a los fieles. Qué lindo. Que es lo que Qué nos hermoso, sirve sí, realmente, es Padre. así. No quiero dejar de leer unos mensajes que nos están llegando. Bendiciones como familia que conoce de cerca los heraldos del Evangelio. Rechazamos un comisariado injusto y manipulado. Pedimos respeto a la verdad. Su labor es transparente, fiel a la Iglesia y un bien para innumerables jóvenes. Familia Fernández de Córdoba, Arteaga. Nuestro más profundo agradecimiento y apoyo a los heraldos del Evangelio. Con mi esposo estábamos apartados de la fe y gracias a su evangelización ahora amamos cada vez más a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Nos han enseñado a darle todo el amor, respeto y reverencia que Dios se merece. Oramos con confianza para que se les permita seguir ayudando a más almas. Saludos desde Quito. Buenos días, les saluda Mari de Quito, Calderón. Claramente se ve el ataque del maligno a la Madre Iglesia, a esta hermosa congregación. Hay que alzar la voz para apoyar a los heraldos del Evangelio. Oremos juntos por los heraldos del Evangelio. Saludos desde Quito. Gracias, Radio María, por permitirnos conocer de esta injusticia que les está ocurriendo a los heraldos del Evangelio. Su evangelización me ha permitido conocer y amar más nuestra fe. La devoción a nuestra Santísima Madre me ha llevado a querer cambiar mi vida para acercarme más a Dios. Oramos y tenemos confianza de que van a poder seguir evangelizando a más personas. Buenos días, agradezco al Señor todos los días por la existencia de los heraldos del Evangelio. Gracias a ellos aprendí a amar a la Sagrada Eucaristía, a conocer y amar a la Santa Iglesia Católica y a la Santísima Virgen María. Protege, Señor, a estos siervos tuyos que tanto bien hacen a las almas. Saludos a Radio María Ecuador y felicidades por el programa. Saludos a los caballeros de la Virgen. Apenas me he enterado de este doloroso tema. Espero que se encuentre solución. Es verdad que debemos orar intensamente, sin embargo se debe luchar desde el derecho canónico sin desfallecer. He estudiado derecho canónico en Roma y los detalles que cuentan los hermanos dan cuenta de posibles enormes abusos de autoridad en las decisiones. Un abrazo fraterno, Isabel desde Quito. Qué lindo, Padre. Bueno, ha sido muy grato compartir esto. Siempre lamentamos porque humanamente, primero seres humanos, pues sí nos afecta en nuestro sentir, en nuestras emociones y todo esto, por más que el Señor nos sostenga y nuestra Madre esté ahí. Unas palabras finales suyas, Padre, Claro, hermano sí. Bernardo. Sí, creo que es sobre todo juntos elevar una súplica al cielo, ¿sí? Ya lo dijimos hace un momento y nuestra voz también se llena de gratitud al Santo Padre, ¿no? Que ha tomado conocimiento de todo esto y que rezamos por él, porque sabemos que no es una misión fácil, no digo solamente por nuestro caso particular. Claro que sí. También mucha gratitud a nuestros obispos aquí en Ecuador, a los obispos aquí locales de la ciudad de Cuenca, que siempre han manifestado mucha cercanía, mucho apoyo a la obra, ¿no? A nuestra evangelización, porque ellos ven los frutos. Mencionaba Alexandra, por sus frutos se conoce el árbol, ¿no? Así es. Sí, y siempre han acompañado con mucha paternalidad y tal. Siempre al servicio. Y recemos también por estos detractores, por estos gérmenes que han entrado dentro de la Santa Iglesia, infelizmente, ¿no? Y que manchan a la institución. Porque creo que todo esto, todos los fieles que estamos acompañando ahora esta situación, vemos con dolor cómo es posible que una persona, ¿no? y que después ha sembrado una cizaña en toda una congregación, y lo hemos dicho aquí inclusive, en miembro de la congregación, dé continuidad a esto que mancha a la Santa Iglesia en su pureza. San Pablo dice, ella es inmaculada, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos decir. Así que oraciones en ese sentido también, y también para nosotros fortalecernos en esto que lo hacemos por amor a la Santa Iglesia. Claro, Padre. Y usted decía rezar por los detractores, es bien verdad lo que usted dice, pero también fuimos acusados de abusos. Y nosotros fuimos abusados psicológicamente, en la obra, en la fama de la institución. No digo nuestra institución, por lo que representamos, la Santa Iglesia Católica. Entonces, es rezar por ellos, sí, pero pedimos reparación. No es posible que 8 años, casi una década, la Santa Iglesia sea manchada de tal manera, desde digamos así, los altos cargos que rigen a la Iglesia, y seamos abusados por ellos, abuso de autoridad, abuso psicológico, seamos víctimas de eso y no haya reparación. Rezaremos por ellos, pero sí para que todos
de alguna forma apoyen para que pueda haber una reparación. Así es, y bueno, como cristianos estamos llamados no a escandalizarnos, pero tampoco a resignarnos, ¿no? Así Es la oración, pero acompañada de acción. Así es, por eso hacemos un llamado a todos para que estemos también vigilantes de este proceso. Quizá habrá en otra oportunidad que volvamos a conversar, ojalá pronto de esto y tengamos ya algo positivo y favorable que comunicarles. Gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado, que tengan un buen día. Padre, si terminamos con su bendición, por favor. Con la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.